También, o pueden utilizar incluso en un paciente una sonda nasogástrica. Ahora vienen de diferentes tamaños, ¿no? Si el paciente es pequeñito, es un recién nacidito, tiene que ser finito, ¿no? Y si el paciente es alto, puede ser lo más grueso posible. ¿Sí? Depende del tamaño del paciente. Ahora, depende del tubo, depende del tamaño del paciente, es la colocación del tubo. ¿Sí? A ver, ¿me puedes mostrar un bracito? Para ver eso. Okay, ¿Sí? Acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo en el... Si es líquido, les dije, es en el quinto espacio intercostal, ¿no? El paciente tiene que estar con el brazo ahí y se puede hacer en posición sedestación, o sea, sentado o a 45 grados, nunca de cúbito dorsal, ¿sí? Entonces medimos de donde hacemos la incisión hasta el hueco axilar. Esa es la distancia que nosotros tenemos que colocar el tubo, ¿no? Depende del tamaño del paciente. En su compañero, a ver, muéstranos un ratito el tórax. No solamente es el... Ahí, sí, ahí nada más. Ya. Entonces, la referencia es la areola mamaria en el cuarto o quinto espacio intercostal, más o menos por acá. Entonces, si fuera líquido, acá. Si fuera aire, acá. Entonces, medimos de acá hasta el hueco axilar. Entonces, su compañero es hasta ahí. Ya puedes. Entonces, acá, por ejemplo, hay algunas marquitas. Los tubos de tórax tienen números. Pero si no tienen números, entonces ustedes lo tienen que marcar. Si lo introducen mucho, entonces puede acodarse y no va a drenar nada. Si lo introducen poco, las fenestras pueden estar afuera y puede entrar aire y puede tener neumotórax. Ahora tienen que saber hacer también fenestras, que es sencillo. Prestar una tijerita, a ver. Una tijerita tienen. Muchas veces, si es un paciente como su compañero, por ejemplo, tenemos que hacer más fenestras. Entonces, simplemente lo doblan el tubito y lo cortan de esta manera. Entonces ahí estoy haciendo más fenestras. ¿Sí? El objetivo de las fenestras es que el tubo no se obstruya, no se tape, no se obstruya. ¿Sí? Entonces si por ejemplo se tapa acá, va a drenar por acá. Si se tapan estas, va a drenar por acá. Entonces, si tenemos más fenestras, mucho mejor, para evitar que se tape el tubo. Ahora vamos a hacerlo con una cajita, a ver cómo hacemos la incisión. Préstame la cajita. Eso, ya. Entonces me prestan una pincita, no sé si han traído bisturí o una tijera, una pincita y... Se hace generalmente con un bisturí número 11. El bisturí número 11 es más o menos de ese tamaño y es así, termina en punta. Entonces, cuando queramos hacer cortes pequeños, para la colocación de un tubo de tórax, el corte tiene que ser pequeño. Entonces agarramos el bisturí como un bolígrafo. ¿Sí? Entonces hacemos esto. Nada más. Si vamos a hacer incisiones grandes, agarramos el bisturí de esta manera. Entonces, si quiero hacer un corte grande, agarro el bisturí y voy a hacerlo de esta manera. Voy a agarrarlo ahí. ¿No? Entonces, diferente. Por eso también es el tamaño del bisturí. Si voy a hacer un corte pequeño, tengo que utilizar un bisturí pequeño, que es el bisturí número 11. ¿Sí? Para hacer cirugías laparoscópicas, toracoscópicas, un bisturí 11. Si voy a hacer una toracotomía, una incisión grande, tengo que utilizar un bisturí grande, que es el bisturí número 21, 22, puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, una vez que he hecho la incisión, entonces, este es un bisturí, por ejemplo, 22, es grande, ¿no? Para hacer una incisión mínimamente invasiva, nos va a salir muy grande la incisión. Se puede, pero es más difícil. Miren, hago esto y la incisión va a ser muy grande, es casi unos 2 centímetros. Pero para incisiones grandes, para una toracotomía, sí nos sirve. Agarramos así y hacemos esto, ¿no? Entonces, tienen que saber qué bisturí utilizar y cómo agarrar de acuerdo a la técnica que yo quiera realizar, ¿no? Entonces, una incisión pequeñita. Es difícil hacerla. Ya, pero nos sirve. Luego ya tenemos, una vez que hemos hecho la incisión es solamente para la piel. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo y tenemos ya las pleuras, ¿no? Entonces para eso utilizo una pinza Kelly y una pinza mosquito. Tengo que dimensionar el tejido. ¿Sí tienes una pincita? Muy bien. Entonces esta, por ejemplo, es una Kelly recta. Generalmente siempre se hace, si ustedes quieren realizar una intervención, se hace con instrumental curvo, que es más ergonómico. Entonces he hecho una pequeña incisión, entonces introduzco la
y abro la pinza. ¿Sí? Eso se llama divulsionar los tejidos. ¿Sí? Entonces voy a divulsionar los tejidos. Introduzco la pinza y saco la pinza abierta. Nunca se cierra la pinza por dentro, o sea, no tengo que hacer esto. Si yo cierro la pinza por dentro, puedo lesionar un tejido, un nervio, una arteria, puedo lesionar la pleura, el pulmón. Entonces siempre introduzco y abro la pinza. Estas pinzas son romas, entonces no producen tanto daño. ¿Sí? Entonces por ese motivo se utilizan estas pinzas. Una vez que ya he abierto mi puerto o la incisión para la colocación del tubo, se agarra el tubo con la pinza, pero un poco por delante la pinza, así. ¿Sí? Si el tubo va a estar por delante, no va a poder ingresar, no va a poder ingresar bien, es mucho más difícil, no se puede. Pero si la pinza está por delante, sí. Entonces, ¿cómo voy a colocar el tubo? Se coloco, primero ingresa, de esta manera, tienen que girar. Y van a escuchar un chasquido. Para eso la próxima semana van a traer un pollito entre todos, un pollito. Y ahí vamos a colocar el tubo del tórax y lo vamos a fijar también. Pero van a escuchar el chasquido. Vamos a hacer una traqueostomía más en el pollito. Entonces el pollito con el cuello y el tórax. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer una traqueostomía. Les voy a enseñar a hacer una traqueostomía y la colocación del tubo de tórax. Entonces giran así. Y van a escuchar un chasquido. Algo así. ¿Sí? Pero en el tejido es diferente. Entonces se escucha así un ruidito. Eso significa que ya ha pasado las pleuras. Entonces abren la pinza, introducen el tubo y sacan la pinza. Pero estoy sacando la pinza abierta y se introduce el tubo. ¿Sí? Y se introduce hasta donde he medido antes. Y luego esto se acopla ya, si es aire, si es un neumotórax, ya les mencioné, a un sello de agua, que luego fabrican con una botellita y 2 bombillas de agua. Si es líquido, se acopla un pleurovac, que son 3 frascos. ¿No? El primer frasco es sello de agua, el del medio es reservorio y el tercero es para aspiración. ¿Sí? Entonces, de esa manera se coloca un tubo de tórax. ¿Sí? Si es aire, cuarto espacio intercostal. Si es líquido, quinto espacio intercostal. Siempre por el borde superior de la costilla. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros colocamos el tubo. Ahora, ¿cómo lo vamos a fijar? Lo fijamos con un punto Q y luego una falla. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer acá en un globito. Tienen su agujita, una agujita y un hilito. Pues también. Entonces, una vez que ya tenemos el tubo dentro, tenemos que fijarlo y también tenemos que cerrarlo hermético para que no fugue aire o líquido. Préstame a ver, ¿tienen una agujita? Eso, muy bien, gracias. ¿Tienen un portaagujas? Entonces siempre les mencioné que la agujita lo agarran en la punta. Nunca hagan nudos. Ya, he visto que hacen nudos. Pues si hacen nudos, al introducir la aguja, el orificio de entrada va a ser muy amplio y va a jugar. Nunca se hacen por eso nudos. ¿Sí? Nos agarramos con la anatómica. Entonces hacemos una U. Hacemos una U. Y hacemos un puntito en U, que es para cerrar
la incisión y para que no fugue. Y luego se hace una jareta o un punto en bolsa y señora. Entonces hacemos ese puntito en U. Y ahí vamos a ir anudando. Pueden hacerlo con las manos o pueden hacerlo con el instrumental, depende de ustedes. ¿Sí? Pero tienen que conocer todas las técnicas, ¿no? Entonces hacemos un nudo doble. ¿Sí? Miren, ahí lo estoy cerrando completamente. Un nudo doble y dos nudos simples. Y esta también es para fijarlo. Entonces, ¿cómo se fija el tubo? Hago un nudo doble. No voy a llegar, no llego hasta el final del tubo, simplemente hasta un poco antes. ¿Sí? Hago un nudo doble y un nudo simple. Y luego rodeo el tubo. Rodeo el tubo y ahí hago un nudo doble y dos nudos simples. ¿Sí? Entonces el primer nudo es para fijarlo y los otros es para asegurar. Y así tengo que hacer una cadena para que se fije. Le decimos el punto anti-enfermeras y todo, porque una enfermera puede estar medicando, lo jala y se va a salir el tubo. Entonces de esa manera se fija. A ver, haz los nudos. Sí, puedes hacerlo con el portagujas o con tus manos. Guárdate, compañero. Sí, es fácil. No, aprendan, pues por eso es. O sea, la práctica es para que ustedes muevan las manos, ¿no? Ustedes tienen que... Por eso les digo que traigan su material. Si tienen su material, ¿no? Muevan las manos. ¿Por qué tienen miedo? O sea, hay que fijar el tubo. Haz un nudo doble. Haz un nudo doble. Si quieres con tus manos, está bien. Ya. Un nudo doble, bajas. Pero no completamente, hasta ahí. Eso ahí. Ahora un simple. Un simple, ya. Eso. Ahora rodeas el tubo alrededor. Eso. Ahora un doble y dos simples. Eso es para fijar los tubos. Cualquier tubo se puede fijar de esa manera, ¿no? Hay tubos, drenajes en el abdomen, drenajes tubulares. Entonces, sí, eso. Muy bien. Bien. Ya, ¿qué más quieres hacer? Ven. Vale, claro, sí. Pues aquí mira que... Sí. O sea, un nudo doble y que llegue hasta aquí, ¿no? Y lo rodeas. O sea, el objetivo es fijar el tubo para que no se salga. El paciente algunas veces igual está despierto, se agarra su tubo y se va a querer arrancar el tubo. No está consciente. Entonces, tenemos que fijar cuál es el tubo. Un doble ha dicho, ¿no? Ya, está bien. Otro simple puedes hacer. Ahí. O sea, no tienes que llegar hasta Ah, abajo. ya Hasta está. ahí. Entonces, Ya, está bien. entonces tengo que hacer así. Sí. Ya. Ahora lo Aquí sí. rodeas, ¿no? Está bien, está bien. Ahora lo rodeas. A ver, yo tengo diciendo. Haz un nudo doble y dos nudos. Aquí dos. Lo estás cruzando. Ahí. A la revés. Ahí. Y otro. Asegura, ahora los Y otro dos sí. simples. Tú sí. O sea, ahí los has asegurado, ¿no? Fuerte lo tienes que hacer. Para bajar el nudo siempre el dedo índice, ¿no? Claro. Y entonces esto ahora en el aire lo tienes que hacer encima. Sí, a ver. Ya, muy bien. Tijerita. Corta. Para cortar les dije siempre girando, ¿no? Para no llevarse el nudo. Gira. Un poco más gira. Eso. Ahí, un poco más cortito igual, pero está bien. Ya. Luego tenemos que hacer la jareta. ¿Cómo se hace la jareta? Entonces, o también se llama punto en bolsa y señora. O sea, se hacen los puntos alrededor del tubo.
¿Sí? ¿Alguien tiene algo más de hilito? Un poquito más de hilito. A ver qué sale. 3-0. Ya, no importa el número que tenga. Ya. Entonces voy a hacer un punto alrededor del tubo. Voy girando alrededor del tubo. Un punto allí. Entonces este puntito se llama punto en bolsa y señora, o también se llama jareta, o punto de tabaco también. Antes manejaban el tabaco en bolsitas, donde jalabas y se cerraba la bolsita. ¿Sí? Ese es el principio. Si quieren cerrar perforaciones, una lesión puntiforme, también pueden utilizar esta técnica. ¿Sí? Entonces, estoy rodeando con el hilo el tubo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces aquí ya hago un nudo doble y dos nudos simples, ¿no? Ahí estoy haciendo un cierre hermético. Ya, muy bien. Entonces presentamos. ¿Sí? Siempre con la puntita. El instrumental siempre es con la punta. Si voy a cortar con todo, puedo cortar otros lugares. Pero si corto con la puntita, entonces no voy a lesionar otros tejidos. Todo el instrumental siempre se agarra solamente, utilizamos la punta del instrumental para agarrar la aguja, todo es solamente en la punta del instrumental, ¿sí? ¿Está bien? Entonces siempre se tiene que hacer así, ahí, así es más fácil. Pero si lo agarro aquí es más difícil, ¿sí? Entonces este punto es para que no se salga el tubo, ¿bien? Está bien fijo y no hay fuga. Entonces ahora a ver, vamos a probar. Bueno, nos ha salido muy adentro, pero pasa. Ya. A ver, aquí se ha desgarrado ahorita, ¿no? Ahorita se desgarró, pero es un tejido que no es vital, ¿no? Pero han visto que se infla, ¿no? Entonces, de esa manera se fijan los tubos. Pueden practicar con globos, inflan y luego ya se acopla al sello de agua. Esto se acopla al sello de agua y tiene que burbujear, ¿sí? Entonces en eso consiste la colocación de un tubo de tórax y cómo se fija y cómo se coloca. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Van a practicar por mínimo acceso, ¿sí? Para esto les dije que ya lo pueden hacer aquí en la cajita, ¿no? Lo vamos a hacer aquí en la cajita y con un celular. Primero vamos a practicar corte. Sí, van a practicar corte. Después pueden practicar sutura, que es un poquito más difícil. No sé si alguien tiene un papel sanitario o papel de cocina. Y si no tenemos, papel nada más. Vamos a hacer para hacer un... ¿Sí? Mucho mejor. Sí, papel toalla. Sí, sí.
Vamos a dibujar. Entonces pueden hacer un circulito primero, que es más fácil. Un cuadrado es más difícil cortar. Ya. Nos van a cortar esto. Me traigan un celular y tenemos que cortar esta. Tenemos que cortar este ya. Es un celular que colóquenlo con luz y vamos a practicar. Tu cámara, tu cámara. Entonces así pueden practicar en sus casas, aquí también pueden practicar si quieren, yo les voy a guiar. ¿Sí? Ya, ¿ven? Entonces aquí vamos a hacer un corte, es como cortamos el pulmón y demás, tenemos que cortar esto. Entonces vas a abrir el puerto, el primer puerto, ¿dónde está el bisturí? Ah, sí, aquí, doctor. Empiezan a ver. Bueno, entonces tenemos que cortarlo, ¿no? Tenemos que abrir el primer puerto. El bisturí se pasa así, ¿no? Y entonces abre el primer puerto. Como hemos colocado el tubo, así se coloca, ¿no? Es abajo. No, tienes que seguir mirando aquí. Y es el primer puerto. Ese es el tórax del paciente, ¿no? No, chiquito. ¿Cómo es el primer puerto? El puerto es de 1 centímetro. Pequeño. Eso. Ya, suficiente. Ya. Ahora introduces el troco. Ese sería el troco. Gira. O sea, así. Y estás viendo aquí, mira. Ya lo estás. Ya está pasando, ¿no? Ya, eso. Eso. Ya. Ahora otro puerto más para que sea más fácil. El principio es la triangulación. Mientras más ancho sea la base, es más fácil. Ya, otro puerto. Aquí puedes hacerlo, ahí también depende de ti. Ya, está bien. Y miras aquí. Mira, has introducido demasiado. Si fuera el pulmón, lo puedes perforar algunas veces. Por eso hay que hacerlo delicado. Ya. Ahora vas a hacer un corte. ¿Sí? O sea, ¿qué tienes que hacer? Acá está un ratito, ya lo van a hacer. Ahí entonces agarramos el puerto, lo has hecho muy abajo. Entonces lo agarramos ahí y vamos a empezar a cortar, ¿no? Entonces ahí, y yo te lo voy a empezar esto, ¿no? Entonces empezamos a cortar. Ya te lo empezamos. Un redondo. ¿Sí? Ya. Practique. Es un poquito oscuro. Tu celular no sé si tiene más luz. Nos falta un poquito de luz. A ver, probaremos con tu móvil. Eso. ¿Mm?